miércoles 19 de agosto. Uy, el mes de agosto está avanzando rapidísimo, rapidísimo. Hoy día vamos a tocar un tema muy interesante que es sobre la situación de la mujer peruana durante la pandemia, durante la cuarentena, y vamos a tratarlo con nuestra invitada. Nuestra invitada es la conocida periodista, hoy congresista Zenaida Solís, y todos la recordamos por su larga trayectoria en la televisión y ahora está pues representándonos en el Congreso de la República. Congresista Zenaida Solís, muy buenos días. Muy buenos días, Nora. Mucho gusto. Un saludo especial a sus seguidores. Muchísimas gracias, congresista. Congresista, en el país ya venimos ya de estos años con la problemática de violencia familiar, violencia a la mujer, feminicidios, violaciones, en el que no hemos tenido una solución adecuada y vemos que en esta cuarentena, en esta pandemia, en lugar de que, como dicen, en tu casa estás más seguro, el tema es lo contrario, porque vemos que las cifras son pero escalofriantes. Coméntenos un poquito de este tema. Es verdad, es verdad. Lamentablemente, en un país machista, de cultura machista como el nuestro, el problema con las mujeres y las niñas es un tema menor, menor. Me alegro yo que haya cambiado el ministerio de cabeza, porque con la ex ministra Gloria Montenegro no habíamos avanzado. Exacto. Tanto así que no habíamos avanzado que hemos retrocedido enormemente. A julio, según la Defensoría del Pueblo, han habido 2.857, 3.000 mujeres desaparecidas y de ellas siquiera 2.200 son menores. Y el embarazo adolescente también es brutal. ¿Qué adolescente? De niñas con 10 años dando a luz. ¿Qué significa esto? Que en la pandemia, desgraciadamente, todos los problemas de las mujeres se han agudizado, que las puertas cerradas del confinamiento han jugado en contra de la suerte de las mujeres, porque han estado en manos de sus maltratadores, en manos de sus violadores, y nadie las ha sacado. Yo hice un oficio al Ministerio de la Mujer pidiendo con urgencia que actúen, no solamente que reciban las llamadas y que las contengan a través de la línea 100, que dicen que han recibido 70.000 llamadas, me parece perfecto, pero cuando una chica, una niña, una mujer dice, me están agrediendo, no puedo seguir acá, alguien tiene que ir a rescatarla. Exacto. Si no la rescata, la está sometiendo al peligro e inclusive de perder la vida. No hay cifras oficiales, pero estamos encima de 50 y tantos feminicidios durante este tiempo de pandemia. No han actuado. Como digo, yo hice un oficio a la ministra de ese entonces, Gloria Montenegro, pidiéndole que así como para los retornantes habían establecido lugares como hoteles donde los recibían para hacer la cuarentena, asimismo establezcan algunos alojamientos para niñas, adolescentes, mujeres que no podían seguir en manos de sus maltratadores y que fueran llevadas. Por supuesto que no lo hicieron. Dijeron simplemente que no tenían fondos y no lo hicieron. Es más, Nora, es más, las poquísimas casas de refugio temporal que existen, muchas de ellas han estado cerradas. ¿Por qué? Por falta de fondos, porque quienes las conducen estaban en edad vulnerable, o sea, adultas mayores, etcétera, y cerraron en el peor momento, cuando más lo necesitan. Entonces, claramente tenemos mucho trabajo por hacer en ese sentido. En las propuestas que tienen la facilidad los congresistas, y usted como periodista más que nada, y ahora congresista, que sabe la realidad y la ha señalado muy bien, nos dicen la línea 100, siempre ha existido la línea 100 o las comisarías femeninas, o si no, los centros de emergencia mujer, que no están en todos sitios. Bueno, hay algunas zonas, pero solamente te reciben la denuncia, te hablan un poquito la psicóloga, la asistente social, pero el problema en sí nunca lo han resuelto. Hay 49 espacios de refugio a nivel nacional. En mi zona, yo estoy en Guadalupe, Pacasmayo, nunca he escuchado de ningún refugio.
no sabemos, como usted dice, a la mujer le pegan, a la niña la violan, pero ¿dónde sale? Entonces, no solamente son las propagandas, vemos propagandas ahorita, toda esta pandemia, llama a la línea 100, llama a la línea 100, pero después, ¿qué? ¿Qué podemos hacer, congresista, para resolver? No solamente quizás el Ministerio de la Mujer, sino que la zona la conocen los alcaldes distritales, los alcaldes provinciales. ¿Qué pueden hacer para solucionar ese problema? Porque las estamos condenando a muerte diariamente, a niñas, a jóvenes, ancianas. Entonces, ¿cuál es la solución inmediata? Así es. En nuestro país, algo que tenemos que parar es la ola de feminicidios. No podemos seguir tolerándola. Tenemos que parar el brutal embarazo adolescente, víctima de violaciones. No puede continuar eso. No podemos, las mujeres de hoy, que tenemos un poquito de más suerte de estar en otra condición, en otra situación, no lo podemos tolerar. Yo acabo de poner en el Congreso un proyecto de ley que va a multiplicar los hogares de refugio temporal y los CEM, los Centros de Emergencia Mujer. Los hogares de refugio temporal por cuenta de los gobiernos regionales. Que sea obligación de los gobiernos regionales de tener, por lo menos en sus provincias, en cada una de sus provincias, un hogar de refugio temporal funcionando. Y que igualmente los CEMS, los Centros de Emergencia Mujer, se multipliquen en el país. ¿Para qué? Para que donde haya una mujer, una chica que necesita ayuda, sea posible dársela. También estamos determinando a través de este proyecto de ley que claramente, fácilmente, si una chica, una mujer va a un CEM, a un Centro de Emergencia Mujer, y dice, estoy sintiéndome amenazada, la escuchen, la entiendan y la deriven a un hogar de refugio temporal, que ojalá haya muchos más de los que hay, de los 47, 49 que hay, y que ni siquiera están funcionando todos en este momento. ¿Por qué digo eso? Porque hemos descubierto que en general los hogares de refugio temporal están sirviendo para que el juez derive a la mujer que ya tiene un contencioso, que ya decidió denunciar a su esposo, que ya pasó esa barrera del maltrato y todo el juicio. Pero en verdad, en otros países no tiene que suceder eso. Están ayudando a que el problema amaine, disminuya, termina. Por ejemplo, en Estados Unidos, una mujer dice, me siento perseguida, me están amenazando, y le dan espacio en un hogar de refugio temporal. No tiene la necesidad de denunciar a su esposo. ¿Por qué? Porque ese es un paso trascendental. La mujer está muy dolida, está seguramente con una cabeza que le da vueltas terriblemente de ¿qué voy a hacer con mis hijos? Finalmente mi marido es el proveedor, finalmente es el que trae el dinero a la casa. ¿Cómo diablos los voy a seguir educando? Voy a tener que cambiarlos de colegio, voy a sacarlos. ¿Cómo voy a hacer? Y dice, no lo puedo denunciar. Y se queda y sigue siendo maltratada. Y de pronto, meses adelante, sale de su casa horizontal. Sale asesinada. Porque el marido le sigue pegando, la sigue golpeando y un día se le va la mano. He escuchado y he leído testimonios de hombres que han maltratado a sus mujeres hasta matarlas o hasta casi matarlas. En muchos casos dicen que fue la ira y que no fue su intención matarlas. Entonces, es verdad que puede ser esa ira descontrolada y esa fuerza superior, fuerza física que tiene el hombre frente a la mujer, la que origina que la mujer muera. Tenemos que parar eso. Tenemos que hacer que las mujeres que van al CEM, al Centro de Emergencia Mujer, y dicen tengo problemas, no le respondan, tienes que denunciar a tu esposo para que proceda. No, que digan, muy bien, si esto es así, cuéntanos tu historia y si amerita efectivamente llevarla a un hogar de refugio temporal sin tener que pasar por la denuncia, por la sentencia, por el juez. Eso vendrá después si es que viene. En algunos casos hay ocasión en que el hombre entiende y dice voy a perder mi hogar, voy a perder a mis hijos, estoy descontrolado y de pronto puede hacer una terapia.
Ojalá pudiera tener la oportunidad de hacer una terapia y habrían hombres que pueden ser recuperados, porque también hay hombres maltratadores que han sido niños maltratados, Claro. también los hay. Entonces tenemos que entender esa problemática. Pero Nora, todo lo que tiene que suceder es que nos aboquemos al tema, que el tema sea importante en el Perú. Yo todavía no he hablado con la nueva ministra de la Mujer. Espero poder hablar ya con mi proyecto de ley en la mano, que además estoy empujándolo para que se decrete a la Comisión de la Mujer, para que en el Pleno Mujer que va a haber sea uno de los proyectos aprobados, y con eso en la mano empujar, empujar, empujar hasta que sea una solución. Yo no tengo nada contra los hombres. Quisiera que no hubiera violencia. Si puede esta disposición ayudar también a los hombres a conciliar, a entender a su esposa, a entender a su pareja y no generar una ruptura, un rompimiento del hogar, gol, me encantaría. Cuando no se puede, no se puede. Y hay que salvar a la mujer de la muerte o de seguir siendo maltratada. Porque esos niños están mirando a la mamá ser maltratada permanentemente, están aprendiendo que a la mujer se la maltrata. Y después van a ser también maltratadores, van a replicar el maltrato y nunca vamos a terminar con la violencia, sino al revés, va a seguir creciendo. Exacto, exacto. O son maltratadores o son chicas que ya lo ven normal y creen que la maltratarla es parte del Es normal, es normal. Es parte de nuestra cultura machista. En la sierra hay algunas señoras que dicen, es mi marido, no te metas. Me está pegando, pero es mi marido. Es porque no han aprendido otra cosa. Y les han enseñado eso, les han transmitido eso. Digámosle que eso está mal. Nadie tiene derecho a ser maltratado. Nadie tiene derecho a ser. Derecho a maltratar. Me parece de que debería, no sé si acá es como en Estados Unidos, de que cuando llega una mujer con evidencia de violación, se debe denunciar inmediatamente y proceder a la denuncia inmediata, porque a veces se arrepienten, ¿no? O sea, no debería esperar, anda, denuncia, no, ya, maltrato a un niño, un golpe, no, a denunciar, a investigar qué ha pasado. Mujer con indicios, automáticamente debe ir al Ministerio Público, pero... Sí. Como lo vemos, está relacionado mucho el tema de salud mental, o sea, fueron maltratados, han vivido con eso y lo repiten. ¿Cómo va el tema de salud mental en el país, en el Congreso? ¿Cómo se está tratando? Mal, ¿no? Mal. Es otro de los temas bien rezagados. Es un tema tan rezagado que las aseguradoras, cuando aseguran a alguien, aseguran todo menos psiquiatría. Menos psiquiatría. Y en el tiempo de la pandemia, ¿cuánta gente está haciendo estrés por ansiedad terrible? Está haciendo cuadros psicóticos inclusive. Sin embargo, no hay psiquiatras, no hay atención, no, los seguros de salud no lo cubren. Estamos muy mal en seguridad, en salud mental. Hay una ley que se aprobó hace poco y que entró en vigencia y que parecía que iba a resolver los problemas. Lamentablemente no ha resuelto, no los ha ni siquiera empezado a resolver, pero eso es porque vino la pandemia y entonces nuestras prioridades se fueron por otro lado. Pero es un hecho que se tiene que atacar por ahí también. Claro que sí. Otra problemática que hemos visto es en cuanto a temas de violaciones, que también se siguen, creo que cada 10 niños, 8 están siendo violados. Hay un kit de atención en el Ministerio de Salud en los casos de violación sexual, que ha habido noticias en el que no se están dando, o sea, están tomando el tema de COVID como prioridad y están dejando de lado muchas cosas. Y ese kit es importantísimo. Se han olvidado. Y en ese kit de violación hay la pastilla del día siguiente, que le llaman la pastilla del día siguiente, que es tan controversial para los grupos conservadores y que dicen, no es posible darles esa pastilla en ese kit, y por eso es que en algunos casos se ha retirado. Esto es un grave error, un gravísimo error. Una criatura de 7 años violada, a la que además se le niega esta pastilla del día siguiente, va a hacer un embarazo y va a tener ya no solamente que cargar con el sufrimiento de la violación, sino con el fruto de la violación.
Claro. Una criatura a la que tiene que criar. Si tiene 7 años, va a tener que criar la madre, el padre, si es que están. Y si no están, ¿quién cría? ¿A Incluso qué riesgo de sometemos a vida, esa criatura? incluso riesgo de vida porque son muy jóvenes. Así es, así es. Entonces, esos kits, yo también tengo ganas de preguntarle a la ministra de la Mujer cuánto se están volviendo a replicar, porque efectivamente con lo del COVID se suspendió todo eso, como si no estuviera pasando y ha pasado más. Por eso la carga de embarazos adolescentes es brutal, pero Sí. verdaderamente brutal. Sí. ¿Cómo ver la prevención? Estamos hablando de que estamos fallando en solucionar los problemas. ¿Cómo vemos la prevención? Yo estoy en provincia, específicamente también la gente de provincia. Yo tengo mis dos hijas ya de 25 y 18 y yo les preguntaba justo ahora, hija, ¿en algún momento ha ido alguien del Centro de Emergencia Mujer a decirte esto es agresión psicológica, verbal? Si te hace esto un amigo, un maestro, tu padre, esto es violación, tienes que ir. Y ella me dice, no, solamente iban de la posta a decir cómo usar un preservativo, pero nunca han venido a darme esas charlas. Y me parece de que no se está yendo. O sea, no solamente tiene que estar el Centro de Emergencia Mujer esperando a que vengan a denunciar, sino también hay que explicar, porque como tú dices, por costumbre y tradición, que me den un ajo y cebolla a mi papá es normal. Esa agresión psicológica o que me den un jalón de mechas es normal. Tenemos que cambiar desde muy niños esa normalidad. Sí, 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 sí. Es parte de la cultura machista, parte de que el que tiene el poder en la casa puede hacer este tipo de agresiones contra las niñas, los niños. Es verdad. Y en los colegios, desgraciadamente, la pandemia ha venido a molestar todo esto, pero ahí está. Voy a preguntarle al ministro de Educación qué se está haciendo en ese sentido, porque ahora con el aprendo en casa, que es remoto, puede llegar a todas partes con Claro. orientación en ese sentido. Y Yo me hacer acuerdo hace mucho tiempo hubo una campaña de cuidar del cuerpo, cuido mi cuerpo, claro. claro, entonces sí sirvió. Sí, muchos niños se enteraron que estaba mal, que el Yo profesor o sé la cuidar mi profesora cuerpo. le Ese es diera el una eslogan. palmada. Yo sé cuidar mi cuerpo, esa era la frase, pues. Yo sé cuidar mi cuerpo. Ese tipo de campañas tienen que hacerse, porque a los niños hay que decirles que si los hace sentir incómodos un tocamiento, está mal. Y no está mal por ellos. No tienen culpa ellos, porque a veces les ponen el sentido de culpa a ellos. Uh-huh. Es el adulto el que está abusando con ellos. Uh-huh. Entonces, los niños tienen que saberlo y tienen que poder defenderse y tienen que poder decirle al adulto, adulta de su confianza, porque esa es otra también. Hay casos en que las mamás se enteran de violaciones a sus niñas, a sus hijas, y por temor a no perder al marido, se hacen de la vista gorda y creen que, ¿qué vamos a hacer? Pues así es normal, esto te pasa por ser mujer. No, No. no, no puede seguir sucediendo. No hay derecho. Tenemos que cambiar. Claro que sí, claro que sí. Yo veo que hay muchos comités de juntas vecinales, comité de apoyo a la policía, tratar de las instituciones acercarse a la población, pero creo que solamente lo vi en la Victoria, era un comité así para ver específicamente estos casos de maltrato de mujeres. Debe haber más de estas campañas a nivel local, congresista. ¿Usted cómo ve ese? Que yo Sí, vi los moraditos, creo que fue ahí en la Victoria. sí, sí. Hemos hecho campañas en ese sentido y las vamos a seguir haciendo. Pero me quedo con el tema de comentarle al ministro de Educación, a la gente del Ministerio de Educación, sobre este asunto. La oportunidad de llegar a través de las clases remotas a Uh-huh. todo el país. Él dice que está llegando al 92%. Dios quiera que sea así, Voilà. porque hay cerros, hay Exacto. barrancos donde no No hay entra el internet, no hay internet, señal. pero la señal, pero ayer decía el ministro en la Comisión de Educación que han establecido contacto con emisoras de radio, con emisoras de televisión y que Para está llegando.
Entonces, es la oportunidad para llegar con contenidos tan importantes como este, por ejemplo. Como Exacto, este. exacto. Vamos a hacerlo. Aparte de feminicidios, violaciones, también hay un porcentaje muy alto que nos llamó la atención y lo conversé con una joven activista de los desaparecidas, 2.400, ya habrá más de 2.500 desaparecidas hasta el mes de agosto. No es que, como le dije, no es que estén desaparecidas, que se lo tragó la tierra o se fueron a otra dimensión. Y ella me comenta que en el Cusco mucho se ve, es la trata de blancas. Está dándose, justo acá también a una chica la habían secuestrado extranjeros de Pacasmayo y la encontraron en Chepén, en ciertas cosas raras. ¿Qué cosa se está escondiendo, se está tapando? Porque no son desapariciones porque, ay, no, se fue con el enamorado. No, estamos hablando de mafias de trata de blancas. Sí, y hay zonas, sobre todo de explotación minera ilegal, Exacto. a donde se las llevan. Y se las llevan cuando pueden hacerlo voluntariamente, diciéndoles que les van a pagar muy bien por atender en bares y después las meten a prostitución. Y luego no pueden salir porque las amenazan. Eso se da hace mucho tiempo. De Sí, cuando en cuando se hacen batidas por ejemplo, en operativos, Puerto claro. Maldonado, en Madre de Dios, ¿no? En Puno, en las zonas mineras, y se encuentran chicas, pero también las hay, las que desaparecen, desaparecen, Claro, desaparecen, desaparecen. Después completamente. de años se descubre por ahí una muertita más y otra Exacto. y otra. No puede seguir sucediendo, no puede seguir sucediendo. Está pasando porque este no es un tema vital. Nadie se está desgarrando por este asunto. Parece que es normal nomás. Y eso sucede. En la época del terrorismo fue igual. El Exacto. tema de violaciones de mujeres, desaparición de mujeres, fue Bastante. parte del costo. No, entonces parece ser que la mujer vale menos. Sigue valiendo como antes, sigue valiendo menos. Entonces, si desaparece, ¿qué vamos a hacer? No, Claro, no puede ser. Tenemos que parar de una vez. claro que sí. Y peor que estas cifras sean, se supone que en época de cuarentena, cuando tenemos a los militares en las puertas. Entonces, ¿cómo es que hay ese movimiento de gente, de chicas, traslados a zonas? En algún momento va a llegar a tener usted conversación con el ministro del Interior, a ver qué operativos se van a realizar, por qué están subiendo las cifras comparadas con otros años. Va a Vamos a tener hacerlo. usted, de todas maneras. Sí, 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 sí. De todas maneras, él debe ir a la Comisión de la Mujer. En la Claro, Comisión de la Mujer se debe hacer esa indagación. Voy a claro que proponerlo. Claro que sí. Nosotros sabemos que a través de las redes que ahora nos facilita, usted también en su fanpage, hay momentos en que recibe preguntas, consultas del pueblo. ¿Cuál es la problemática más frecuente que tiene el poblador de a pie para que lo resuelva la congresista? Bueno, tenemos una cercanía con usted porque la hemos visto durante tiempo en la televisión y nos hace una confianza más cercana, ¿no? Pero aparte de violación y feminicidio, ¿cuál es la problemática del ciudadano común? En verdad, la violación y feminicidios no es la problemática más amplia, mayor, la que está más expuesta o por la que preguntan, no. Lo que angustia a la gente, en definitiva, en este tiempo es trabajo Exacto. y la reactivación económica. Más allá de que todos tenemos que cuidarnos, evitar contagiarnos, que es una obligación de todos, la gente está muy angustiada porque pese a que el gobierno dice que ya se está reactivando, que hay un montón de negocios abriendo, no es tan cierto eso y los empleos no se están reactivando como quisiéramos. Yo hice también un proyecto de ley para Reactiva 2, para que Reactiva 2 con sus 30.000 millones de soles en créditos fuera dado la mitad a las MIPES, a los pequeños negocios, y a través de las cajas de crédito por subastas diferenciadas. No aceptaron. Desde el Banco Central de Reserva dijeron que era un proyecto inconstitucional, que ellos tenían la obligación de hacerlo y que ya en Reactiva 2 estaban arreglando los problemas de Reactiva 1. Reactiva 1 fue el lanzamiento ciego, porque en nuestro país
también, además de hacer algo correcto, hay que hacer algo con astucia, mirando lo que va a suceder. Entonces lanzaron los 30.000 primeros millones de soles de créditos baratos con el aval del Estado. ¿Ah? ¿Y quiénes los recibieron? Los primeros que los recibieron fueron los millonarios. Exacto. Los millonarios. El grupo Intercorp, dueño de Interbank, dueño de un montón de empresas, bueno, 18 de sus empresas sacaron los 10 millones que podía sacar cada una de las empresas. 18 de sus empresas. ¿Es justo? No es justo. Tengo amigos que pidieron 20,000 soles para reactivar sus pequeños negocios. Hasta ahora están en calificación. Hasta ahora no les han dado. ¿Por qué pasa eso? Porque les dieron a los bancos, ya, den los créditos. Y entonces ellos dieron a sus clientes, a sus mejores clientes, para disminuir el riesgo. Y no se tomaron el trabajo de darle a quien no era su cliente, a quien no era muy solvente. ¿Y acaso se trataba de eso? Se trataba de darle a quien lo necesita, a quien necesita reactivar hoy día su negocio. Y no les dieron. Entonces yo hablé con Julio Velarde, el director del BCR, con ocasión del Reactiva 2, y me dijo, está usted muy equivocada, señora. En verdad, ese flujo de dinero entrando a la economía, se lo lleve quien se lo lleve, igual reactiva. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Si fuera cierto, estaríamos maravillosamente bien. Reactiva 1 tuvo 30,000 millones. Reactiva 2, otros 30,000 millones. Con 60,000 millones, ¿no se notaría la calle distinta? Yo paso y una tienda cerrada y el local se alquila. Otra tienda cerrada, el local se alquila. Y otra y otra. Me duele. Eso significa que no les han dado su reactiva. Que no era un regalo, era un crédito. Es un crédito barato, con 2% de interés. ¿Por qué diablos, Nora? ¿Por qué diablos? Los millonarios tenían que hacerse de ese crédito. Si ellos tienen siempre créditos baratos, ellos tienen espaldas financieras enormes. Pero claro, había que aprovechar también. Y desde el BCR, con una ceguera descomunal, no que entre al flujo de la economía, vamos a ver y ya todo se reactiva. Mentira, mentira. Hay quienes ya tenían su negocio en Gamarra, dando empleo a 10, a 12, a 15 personas y no han podido reactivarse. Han vuelto a ser vendedores ambulantes porque no les han querido dar ese crédito. Y claro, no teniendo ese crédito, tienen el crédito de los usureros, que es un crédito carísimo, carísimo. Ahí estaba la maravilla del Reactiva 2, que no fue posible. Como digo, hasta ahora, mis amigos, esos a los que les dije, pero vayan, pidan y pidan a los bancos, hasta ahora están en lista de espera, en lista de calificación. Ellos dicen en COFIDE. No sé si COFIDE es quien entrampa la cosa, pero en verdad no les han dado ese crédito barato. Vuelvo a decir, Reactiva no es un regalo, es un crédito para pagar, pero al 2%. O sea, es una ganga para poder reactivar tu negocio. ¿Ves? Entonces, como digo, no solamente hay que hacer lo correcto, porque ese Reactiva 1 y 2 eran correctos. Hay que tener la astucia que requiere nuestro país, ponerle candados, ponerle puntos para que, por ejemplo, el que ha hecho la suspensión perfecta de sus trabajadores, ¿para qué va a recibir? ¿Para qué? Si ya hizo la suspensión perfecta, ya no necesita reactivar. Que los vuelva a tomar para reactivar. Por ejemplo, eso. Es una calificación que no es muy difícil. SUNAT puede ayudar en la calificación. ¿Por qué? Porque tiene las cuentas de todos. Sabe quién debe, qué debe, cuánto debe, qué necesita, qué no necesita. No es difícil. El asunto es articular y tener ganas de hacerlo. No soltar nomás a tontas y locas. Exacto, exacto. Esa problemática Reactiva Perú se suma a la problemática de los bonos que no llegaron a quien debía y el dinero que se está derivando a los gobiernos locales para cubrir el tema sanitario
como oxígeno que vemos que no se está cubriendo. O sea, ¿qué está pasando con el dinero que se está derivando? Acá la problemática es el oxígeno en toda la libertad. ¿Qué ha pasado en esta pandemia con el gobierno, con estas malas decisiones o decisiones que no han sido acertadas? ¿Cuál es su análisis? ¿Qué debió haber sido, como dice, activa, pero estaba bien, pero fue llevado mal? Entonces, ¿qué pasó para que no estemos bajando en el nivel de contagio y que no se cubra la necesidad básica de todos los ciudadanos? A mí me da la impresión que la decisión inicial de hacer el confinamiento era buena, pero no solo había que dejar al confinamiento, porque listo, te quedas encerrada, pero y luego una semana, 2 semanas, ¿qué comes? ¿Qué Exacto. comes? Si no tienes refrigeradora en tu casa, porque solamente el 40% de peruanos tiene, tienes que salir al mercado a Cierto. tratar de comprar algo y luego ya se te acabó lo poquitito que tenías y tienes que salir a tratar de hacer algún negocito, vender algo para llevar de comer a la casa. Si es que te toca el bono, aguantas. Si no te toca el bono, ¿cómo vas a aguantar? No. Ahora, yo estuve de acuerdo en que participen los alcaldes. ¿Por qué? Porque ¿quién mejor que un alcalde sabe quién vive en la punta del cerro de su distrito? Son ellos los que saben. Su realidad. Ellos lo tenían que hacer. Desgraciadamente no lo han hecho. Desgraciadamente hemos visto que había dobles nombres en la repartición de canastas y demás. Esas cosas horribles que nos entrampan, que se llaman corrupción. Corrupción grande, mediana y pequeña también. Cuando una canasta se la das a alguien que no la necesita, pero es tu prima, es tu hermana, en vez de darle a quien corresponde, también se llama corrupción. Y entonces, a la punta del cerro no han llegado, pues. No han llegado. Hoy día mismo hay banderas blancas por todo lado, por todo lado. Te piden acá y te piden allá y vas dando un poquito, porque piensas, esta gente tiene que comer. El presidente anuncia bonos. ¿Qué es lo que hace? Que hace que la gente vaya inmediatamente al Banco de la Nación en colas interminables a preguntar por el bono. Y el último bono ni siquiera se ha comenzado a repartir. Ni siquiera están terminando de dar el primer bono. Entonces, eso se tendría que decir muy claramente, porque la gente va, sufre, esperando horas de horas de horas y se contagia. Encima se contagia, encima pasa frío toda la noche porque se van a las 3 de la mañana a empezar la cola para llegar a la ventanilla y que les digan, no, 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 usted no tiene, no está en... Me da una pena horrible. Y es que acaso no sabemos que no estamos conectados todos. ¿Acaso no sabemos que todos no tienen internet, correo electrónico? La gente mayor sobre todo no tiene. Entonces, no vayan al banco, vean, pregunten, miren en la computadora. ¿Cuál computadora? No tienen, no tienen. Eso es no darse cuenta de nuestra realidad. Entonces, si los bonos hubieran funcionado para la gente que no tiene, hubiéramos tenido menos contagio, porque los contagios se han dado en los tumultos desesperados que se han formado de gente que sale. Yo sé que en este momento alguien nos está escuchando y dice, no, son unos irresponsables. También los hay, también los hay. También hemos visto que hay gente irresponsable haciendo fiestas. Sí. Es cierto, pero en una gran mayoría es gente que necesita comer, que necesita alimentar a sus hijos, que escucha llorarlos de hambre. Exacto. También lo tenemos que entender. Claro que sí, claro que sí. Este es un Perú que tiene como mayor problema la desigualdad. La desigualdad. No es la pobreza porque la hemos venido superando. Es la desigualdad, es la brecha de desigualdad. Unos que tienen mucho y otros que son los que no tienen, pero que no tienen nada, pero nada. En otros países esa brecha es más corta. En otros países el que no tiene efectivamente, pero está enganchado en la seguridad social, está enganchado en los programas de auxilio, etcétera. Y entonces sí tiene redes de socorro, redes de asistencia.
Aquí el que no tiene nada, no tiene nada. Eso es cierto. Así es, esa es una nuestra terrible realidad. Congresista Zenaida Solís, yo quiero agradecer su tiempo, sé que ella también está a punto por entrar a una reunión. Su mensaje final para toda la gente, específicamente de aquí del norte, con el tema esto de las denuncias, de la violencia, de los feminicidios, su mensaje final y felicitar por su compromiso, por ponerse la camiseta. Ahora ha escuchado algunas ideas que ya también las va a llevar para que tengan un alcance. Yo siempre las sigo en las redes y vamos a seguir siguiéndolas de todas maneras para ver hasta dónde llegamos para que se pueda solucionar esta terrible problemática en el país. Su mensaje final para nuestros amigos que nos siguen. Muchas gracias, Nora. Haremos todo lo posible. Estamos haciendo y seguiremos haciendo todo lo posible por lograr soluciones, sobre todo para las mujeres y para los más vulnerables, para las personas que necesitan. Si alguien está pensando y los demás no existimos, sí, también. Por eso mismo estamos trabajando en varias líneas desde el Congreso de la República. Desde el Partido Morado nosotros somos muy conscientes de que no hay que hacer leyes populistas, leyes imposibles, esas leyes que se van a aprobar y no se van a poder cumplir, pero es verdad también que todos tenemos que ponernos en la cabeza que estamos en una pandemia, que es una situación excepcional, una situación tan excepcional, tan única, tan dura como la que nos está tocando, más que a muchos otros países, que por eso mismo necesita decisiones extraordinarias, no como cualquiera. No estamos en una situación cualquiera. Por eso mismo todos tenemos que participar y todos tenemos que ayudar a salir de esto. Y la primera misión es cuidarnos a nosotros mismos y mirar el entorno. Cuiden el entorno de los más vulnerables. Si ven viejitos que están siendo maltratados, no lo permitan. Si ven niñas, niños que están siendo maltratados, mujeres maltratadas, no lo permitan. No lo permitan porque eso hace que en nuestro país estemos más lejos de lograr nuestro objetivo de ser el país que necesitamos, el país que queremos para todos, con justicia, con igualdad de oportunidades para todos. Muchas gracias por esta oportunidad, Nora. Un abrazo y hasta